y consultores SAS, apoderado y representante jurídico de más de 400 procesos administrativos UGPP de personas jurídicas y naturales, especialista en Derecho Tributario y Administrativo, director y conferencista de la práctica tributaria y UGPP de la firma. El día de hoy nos estará compartiendo información muy valiosa acerca del nuevo pago de aportes al sistema de seguridad social de los independientes y rentistas de capital UGPP. Desde ya los invito para que estén muy activos, participen y hagan todas las preguntas que deseen al final del webinar. Que sea un tiempo y un espacio muy dinámico. Doctor Carlos Mario, bienvenido. Buen día, Oscar. Gracias por esa introducción. Buen día a todos los asistentes. Es un placer para nosotros compartir el día de hoy con ustedes este webinar. Y bueno, vamos a dar inicio al mismo. Vamos a dejar las preguntas, pues es importante que las vayan haciendo en el chat, pero las respuestas las vamos a dar al final, ¿vale? Yo voy a hacer una presentación, la voy a proyectar. Entonces, pues hago hincapié en que cuando pues proyecte la presentación, pues voy a entrar a exponerla y no voy a tener la oportunidad de ver las preguntas que me hacen ustedes en el chat, para que lo tengan presente, porque en otros webinars nos han hecho preguntas a través del chat y piensan que yo las estoy viendo, pero no las estoy viendo porque estoy dedicado a la presentación, ¿vale? Entonces, dejemos las preguntas, las escribimos ahí en el chat, pero yo entro a responderlas al final, porque como les digo, en la presentación no tengo oportunidad para leer las preguntas porque estoy en medio de la presentación y como voy a compartir pantalla no tengo la posibilidad de ver el cuestionario de preguntas, ¿vale? Entonces voy a compartir aquí pantalla con ustedes. Permiten acá un segundo. Listo. Entonces ahí tenemos la presentación. El día de hoy vamos a realizar una presentación de los procesos UGPP persona natural. Hoy no es persona jurídica, hoy vamos a hablar de persona natural. Clave para las personas que pues ya han estado en otros webinars y pues para las que no, es clave tener identificado que la UGPP tiene dos grandes áreas. Un área que es la encargada del tema pensional y la otra área que está encargada del tema de parafiscales. Hoy vamos a hablar del área que está encargada del tema de parafiscales y esta área tiene dos subáreas. Un área que fiscaliza personas jurídicas y un área que fiscaliza personas naturales. Hoy vamos a hablar de esa subárea que se encarga de fiscalizar personas naturales, o sea, independientes. Los principales procesos de fiscalización a los independientes están orientados a estos independientes que no tienen contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y que son rentistas de capital. Ese tipo de independientes son los independientes que la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales UGPP ha venido requiriendo desde hace más de 10 años, ¿sí? Con gran fuerza, con una fiscalización concentrada en este tipo de personas naturales. Esas son las personas que ha venido fiscalizando la UGPP. Digamos que acá tenemos un temario, unas preguntas, unos interrogantes que formulamos y a través de estos interrogantes entramos a hacer todo el desarrollo conceptual del webinar que vamos a presentar el día de hoy. Primera pregunta, ¿sabe usted cómo actualmente la UGPP está fiscalizando a los independientes? Segunda pregunta, ¿sabe con cuál información se está basando la UGPP para fiscalizar a los independientes? Tercera pregunta, ¿cómo definen los órganos de control trabajador independiente? Cuarto, clases de independientes. Quinto, ¿es obligatorio para el independiente estar afiliado a los subsistemas de salud y pensión? Sexto, ¿existen excepciones al estar afiliado al sistema de protección? Séptimo, ¿es correcta la depuración que realiza la UGPP para llegar al IBC de los independientes? Entiéndase por IBC, para aquellos que no son conocedores, ingreso base de cotización, que prácticamente el IBC es igual a base gravable. Ahorita vamos a entrar a definir unos elementos conceptuales pues, para poder llegar a la respuesta de este interrogante. Octavo, ¿sobre cuál IBC debe cotizar el independiente al Sistema General de la Protección Social? Noveno, tipos de sanciones que trajo la reforma tributaria 18 y 19 del 2016 y las siguientes.
Entonces, arranquemos. ¿Sabe usted cómo actualmente la UGPP está fiscalizando a los independientes? Desde unos años para atrás y al día de hoy, la UGPP viene fiscalizando a los independientes producto de la declaración de renta, ¿sí? Entonces, ¿qué ha venido haciendo la UGPP? Coge la declaración de renta del contribuyente, mira si el contribuyente es beneficiario, y si es beneficiario ya es una alerta gigantesca para la entidad, y con ello emite un requerimiento de información, ¿sí? Los procesos de fiscalización de la UGPP arrancan con un requerimiento de información. Tengamos presente esto. Si al independiente no le ha llegado un requerimiento de información, el proceso de fiscalización no se ha aperturado, no ha iniciado, no ha empezado. Porque muchas veces les llegan a los clientes, a los contribuyentes persuasivos. Esos oficios persuasivos no inician el proceso de fiscalización. Entonces es importante para que lo tengamos en cuenta. Cuando llega el requerimiento de información, la UGPP a través del requerimiento de información pide información. Normalmente da entre 3 meses, entre 15 días a 3 meses. Acá también hago un pequeño paréntesis. Ese término de 15 días a 3 meses no había estado arreglado. No estaba arreglado en ninguna norma, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Solo a partir del acuerdo 1035 del 2015 se arregló el término para entregar información. Antes de esa fecha no había ninguna norma que reglara el término. Y si no había ninguna norma que arreglara el término, pues el contribuyente no estaba en la obligación de entregar la información dentro de esos términos. Cierro paréntesis. Entonces, continuando con lo que les venía comentando, la UGPP está tomando la declaración de renta y entonces mira si ese contribuyente es cotizante o beneficiario. Si es cotizante, pues la probabilidad de que el proceso de fiscalización se inicie es menor, pero si es beneficiario es una alerta gigante de que van a fiscalizar a esta persona. La persona que es beneficiaria del sistema de seguridad social y cotiza renta tiene un riesgo altísimo de que lo fiscalice la UGPP. ¿Por qué? Porque está, por un lado, en la declaración de renta, demostrando unos ingresos, pero por otro lado, en el sistema de seguridad social está siendo beneficiario, siendo que esta persona no debería ser beneficiario porque debería ser parte del régimen contributivo. Entonces, ese es el primer punto para que tengamos presente. Ahora bien, desde un tiempo para acá, y podemos decir que en el último año y a la fecha, podemos decir que adicional a la declaración de renta, la UGPP fue más allá y está cruzando con información exógena. Entonces, habrán casos de personas que ni siquiera declaran renta, pero por información exógena están reportados. En esos eventos, estas personas también estarán en un riesgo y una probabilidad alta de que los fiscalicen, si son beneficiarios del sistema de seguridad social, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener presente. Acá tenemos la declaración de renta. Y bueno, en la actualidad, ¿cuáles son los procesos de fiscalización que más, qué años se están fiscalizando? O sea, la UGPP está fiscalizando los periodos del 2018 para acá, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿la UGPP tiene facultades para fiscalizar eternamente? Y les digo, no, la prescripción de sus procesos son de 5 años para atrás, ¿sí? Entonces, al día de hoy podríamos decir 18, 19, 20, 21, 22, podríamos decir que desde 2017, entonces sería del 2017, 18, 19, 20, 21, 22, podríamos hablar que desde el 2017, desde el mes de julio del 2017 para atrás, no les pueden fiscalizar. De julio del 2017 hacia adelante, está abierto los periodos de fiscalización y los pueden fiscalizar y sancionar. Ahora bien, en la actualidad los años que está fiscalizando la entidad es el 2018-2019 hacia adelante, para que lo tengamos presente. ¿Y qué pasa? Ellos cogen la declaración de renta y si ustedes miran la declaración de renta, el análisis inicial que hace la UGPP es que ellos arrancan su proceso de fiscalización sobre ingresos brutos. Entonces, cogen los ingresos brutos que ustedes reportaron en la declaración de renta, los dividen en 12 y a eso le aplican el 40% y a ese 40% nos da el ingreso base de cotización, que es igual a la base gravable, y a eso le aplicamos las tarifas, el 12.5 a salud y el 16 a pensión, y si son más de 4 salarios mínimos de ingreso base de cotización, aplicamos un porcentaje al Fondo de Solidaridad Pensional. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes ven ese proceso de fiscalización,
inicia de una manera muy compleja y arranca sobre unos valores que no corresponden a la realidad debido a que ellos parten del ingreso bruto dividido en 12. Esta práctica es la práctica que ha venido ejecutando la UPPP durante estos últimos años. La única forma de desvirtuar eso es entrar a demostrar los costos y gastos que tiene la persona. Pero digamos que dentro de la interpretación y la política de fiscalización que tiene la UPPP, nosotros hemos criticado desde el litigio, porque digamos que esto, lo fuerte es criticarlo y llevarlo en contradicción al litigio. Hago otro pequeño paréntesis. Estos procesos no los resuelve un juez laboral, los resuelve un juez de lo contencioso administrativo experto en tributos. Y ahora ustedes se preguntarán por qué. Porque el sistema de protección social incorpora 6 subsistemas. Y les recuerdo cuáles son los 6 subsistemas. Salud, pensión, ARL, caja de compensación, SENA e ICBF. Esos 6 subsistemas son tributos. Y ustedes saben que el tributo es un concepto general y dentro de los tributos están las especies. ¿Y cuáles son las especies? Impuestos, tasas, contribuciones. ¿Sí? Entonces, la seguridad social, el sistema de protección social, todos sus subsistemas son tributos. Que si uno entra al detalle y a mirar teóricamente y doctrinal, algunos de esos subsistemas serán impuestos y otros serán contribuciones. ¿Sí? Pero hoy no vamos a entrar con ese detalle teórico y técnico del impuesto y la contribución, pero a grosso modo es importante que ustedes tengan presente que todos los subsistemas que conforman el sistema de la seguridad social son tributos. Por lo tanto, el juez encargado de definir si es tributo o no es un juez de lo contencioso administrativo experto en tributos, no un juez laboral, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos presente. ¿Y por qué es importante que tengamos presente esto? Porque la corte de cierre de estos procesos es el Honorable Consejo de Estado sección cuarta, y ellos son los que dirimen y definen este tipo de procesos. No lo define ni lo dirime la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, porque no es de su competencia, no es de su resorte. Hubo un tiempo donde los juzgados, tanto laborales y de lo contencioso administrativo, se tiraban la pelota, porque ninguno se quería quedar con estos procesos. Tanto así que producto de la ley, si no estoy mal, 1819, ¿sí? Del 2016, que fue una de las reformas tributarias, en su artículo 314 quedó zanjada esta controversia. Y de manera muy clara este artículo 314 nos dice que el juez competente es el juez de lo contencioso administrativo, sección cuarta, que es la sección de tributos. Entonces cierro el paréntesis porque es importante que tengamos claro este elemento conceptual que acabo de esbozar. Entonces, como les decía, ellos arrancaban y en la actualidad la UGPP lo que hace es coger esa declaración de renta, la divide en 2 el ingreso bruto. Pero lo que nosotros siempre hemos criticado, uno, es que no hay ninguna norma que desarrolle el procedimiento para llegar a la base gravable de esta manera. O sea que no hay norma que defina la base gravable de acuerdo a la interpretación y a la fiscalización que está haciendo la UGPP. La UGPP coge el ingreso bruto, lo divide en 12, le aplica eso el 40% y sobre ese ingreso base de cotización aplica tarifas. No hay ninguna norma que convalide ese procedimiento. No hay ninguna norma que avale esa base gravable tal cual la está desarrollando la UGPP. Y es más, si ustedes miran, ellos cogen el ingreso bruto, pero en ningún momento nos tienen en cuenta el costo y gasto. Entonces le dicen al contribuyente, venga, señor contribuyente, usted a través de las facturas o documento equivalente me tiene que traer aquí el costo y gasto. Y si es del año 2018, usted se podrá imaginar traer un costo y gasto de esos papeles químicos que, pues el papel químico, por ejemplo, de la gasolina, de los peajes, etc., de acuerdo a la actividad económica que se dedique el contribuyente, pues esos papeles ya la tinta ya ni se ve. Es imposible o es casi imperceptible ver el documento y ver valores, ver la razón social, es muy complicado. Por lo tanto, lo que hace la UGPP es decirle al contribuyente, páseme los costos y gastos y ahí se los tengo en cuenta. Y ese es un punto de crítica y contradicción que estamos nosotros teniendo en la jurisdicción de lo contencioso. ¿Cómo es posible que la UGPP sí te coja el ingreso bruto y te lo divide en 12, pero no toma el costo y gasto que hace parte de la declaración de renta?
La declaración de renta es una declaración que es única y completa. Usted no puede entrar a fraccionarla. Y lo que está haciendo la UGPP es fraccionarla a favor de sus propios intereses, porque te coge el ingreso bruto, pero el costo y gasto sí no te lo tiene en cuenta, y para que te tenga en cuenta el costo y gasto, le dice, señor contribuyente, usted me tiene que traer la factura o el documento equivalente para poder yo descargárselo dentro de la depuración. Interpretación que para nada compartimos y en la actualidad se encuentra en debate en la jurisdicción de lo contencioso, que como les digo, quien es el encargado de dirimir estos conflictos no es la UGPP, no soy yo con lo que les estoy diciendo, sino es un juez de lo contencioso administrativo y la Corte de Cierre, vuelvo y la menciono, es el Honorable Consejo de Estado, sección cuarta. Al día de hoy no hay sentencia de unificación en estos procesos. Es muy probable que en el próximo año podamos tener una sentencia de unificación donde confirme ya sea la tesis de la UGPP o la tesis que yo les estoy planteando y que más adelante entraré a detallar con toda la precisión del caso. Entonces, esta es la declaración de renta y así es que están requiriendo a los contribuyentes, ¿vale? Bueno, acá tenemos más que todo conceptos, temas normativos. Importante, ustedes saben que la UGPP pertenece a la rama ejecutiva, o sea, al Poder Ejecutivo. Existen 3 poderes dentro del Estado para aquellos que no son abogados, que de pronto no son conocedores de la materia. Existe el Poder Ejecutivo, el Poder el Legislativo y el Judicial. La UGPP hace parte del Poder Ejecutivo y dentro del mismo Poder Ejecutivo también está el Ministerio de Trabajo. ¿Y sabe qué ha dicho el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo ha dicho que los rentistas de capital no están obligados a pagar seguridad social siempre y cuando estén pagando seguridad social como personas naturales, como empleados. Si pagan seguridad social como empleados, no estarían en la obligación de pagar seguridad social como rentistas de capital. Importante para que lo tengan presente, porque esto es un concepto del Ministerio de Trabajo, ¿vale? Seguimos. Miramos que estamos aquí. Listo. Bueno. Prácticamente estas son las normas que fundamentan el proceso de fiscalización, pero son muy escuetas y no permiten llegar al convencimiento pleno de que el independiente sin contrato de prestación de servicios y el rentista de capital deba pagar seguridad social. Ahora bien, ahorita les estaba comentando que la seguridad social está conformada por 6 subsistemas y los 6 subsistemas hacen parte de la concepción general tributaria del tributo, ¿vale? Ahora, para que un tributo pueda ser cobrado, tienen que estar desarrollados todos los elementos del tributo de manera clara y precisa. Eso ya lo ha dicho el Honorable Consejo de Estado en innumerables sentencias. Existe jurisprudencia que confirma lo que acabo de mencionar. Ahora, si estamos diciendo que todos los subsistemas son tributo y los tributos tienen que tener todos los elementos del tributo de manera clara y precisa, si no están desarrollados de esa manera, la entidad no los podría cobrar. Y ahora es importante tener presente cuáles son los elementos del tributo para aquellos que no los conozcan. Los elementos del tributo que conforman el tributo son sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Esos son los 5 elementos del tributo. Cuando uno entra a hacer un análisis profundo de lo que está pasando con la seguridad social y sobre todo de los independientes sin contrato de prestación de servicios y los rentistas de capital, se da cuenta que de esos 5 elementos del tributo, de plano, no hay 2 elementos del tributo. Y ustedes me preguntarán cuáles son los 2 elementos del tributo que de plano no están. Y yo les digo, la base gravable y el hecho generado. Para la UGPP, la base gravable se encuentra en este artículo primero, ¿sí? En este artículo primero y en el artículo tercero del decreto 510 del 2003. Ahí hago otro paréntesis. Obsérvese que estamos hablando de un decreto. ¿Y por qué hago un paréntesis? Porque ya es claro, tanto jurisprudencialmente como en la ley y la Constitución, que los elementos del tributo, y más cuando estamos hablando de un tributo de orden general, de orden nacional, no puede ser reglamentado. No hay facultad para que el gobierno entre a reglamentar los elementos del tributo porque estamos hablando de un tributo de orden nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que por Constitución, de acuerdo al artículo 338, 363 de la Carta, los tributos tienen que ser desarrollados y creados por el legislador.
Por lo tanto, si hipotéticamente alguno de los elementos del tributo está incorporado en un decreto, pues ya ahí partimos de un error. Partimos de un error, porque todos los 5 elementos del tributo que acabo de mencionar tienen que estar desarrollados en una ley, porque estamos hablando de un tributo de orden nacional. La seguridad social no es un tributo de orden departamental ni municipal. Entonces, ojo para que lo tengamos presente. Entonces, en principio, para la UGPP, ellos consideran que hipotéticamente la base gravable se encontraría en el artículo primero y el artículo 3 del decreto 510 del 2003. Situación que, sin lugar a dudas, conforme a lo que les acabo de exponer, pues es un error gigantesco. ¿Sí? Ahora, miren, vamos a mirar, miremos el artículo primero a detalle, lo voy a leer. De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 6 de 1993, modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, las personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, deberán estar afiliados al Sistema General de Pensiones y su cotización deberá corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el afiliado. Para este propósito, el mismo deberá declarar en el formato que para tal efecto establezca la superintendencia bancaria ante la administradora a la cual se afilie el monto de los ingresos que efectivamente percibe, manifestación que se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento. Parágrafo. Se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado aquellos que el mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrá deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Para los que no saben, el artículo 107 dice que uno puede tomarse como deducibles aquellos costos y gastos que corresponden a 3 criterios: proporcionalidad, necesidad y causalidad, de acuerdo a su actividad productora de renta. Si ustedes ven este artículo primero, ¿en qué parte del artículo primero han visto que se le ordene al funcionario, que el funcionario pueda, bajo su proceso de fiscalización, coger el ingreso bruto de la declaración de renta y dividirlo en 12? ¿En qué parte ustedes ven eso en este artículo? En ninguna, ¿no? Ahora voy con el artículo 3. La base de cotización del Sistema General de Pensiones será como mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Límite este que le es aplicable al sistema de seguridad social en salud. Este límite se aplicará a las cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo. La base de cotización para el Sistema General de Pensiones deberá ser la misma que la base de cotización del Sistema General de la Seguridad Social en Salud, salvo que el afiliado cotice para el Sistema General de la Seguridad Social en Pensiones sobre una base inferior a la mínima establecida para el Sistema General de la Seguridad Social. Si ustedes ven este artículo tiene mucho para desarrollar. Uno, este artículo tampoco nos define la base gravable ni tampoco nos define el procedimiento que la UGPP está ejecutando el día de hoy. El procedimiento que está ejecutando la UGPP parte de una interpretación sesgada y obviamente direccionada a la finalidad de recaudar recursos, pero no es un procedimiento legal. Ahora, de este artículo 3, importante, no sé si ustedes sepan, pero están muy interesados en subir el máximo. En la actualidad, el mínimo de seguridad social para pagar la base es un salario mínimo y el máximo son 25 salarios de ingreso base de cotización para pagar a la seguridad social. Hay un mínimo de un salario y el máximo de 25 salarios. Están muy interesados en subir esos 25 salarios a 45 salarios, creo que es 40-45 salarios, si no estoy mal, y quieren aumentar la base a 40-45 salarios. Situación complicada, o sea, situación complicada porque ya no habría un máximo de 25, sino alrededor de 40-45 salarios. Eso para que lo tengan presente. Adicional a esto, este artículo presenta unos errores gigantescos, porque primero nos dice que salud y pensión va sobre la misma base, que siempre tiene que salud y pensión ir sobre el ingreso base de cotización igual, pero después en el desarrollo de este mismo artículo dice que el subsistema de pensión podría variar al subsistema de salud. Técnicamente eso es un error que tiene este decreto y este artículo va en oposición a unas normas de un rango superior. Lo dejo presente porque digamos que este artículo 3 y artículo 1 de este decreto 510 del 2003 son, acá hay un pequeño error en la diapositiva, es del 2003, son los decretos claves con los que la UGPP fundamenta los procesos de fiscalización en contra de las personas naturales. Bueno, seguimos.
Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros en el litigio y en la actualidad hemos sostenido que el sistema está súper mal estructurado. Yo ya les planteé lo de base gravable. O sea, no hay norma que confirme la base gravable y entiéndase por base gravable el valor, el monto económico sobre el cual yo le imputo las tarifas. No hay ninguna norma que nos permita llegar al convencimiento pleno de manera clara y precisa de que la base gravable se encuentra desarrollada, que se encuentra normada a través de una ley. No lo hay. Ahora bien, hay otro elemento del tributo que nosotros en principio, y es claro que no vemos, que es el hecho generador. Para la UGPP, el hecho generador para pagar seguridad social de los independientes sin contrato de prestación de servicios y los rentistas de capital es capacidad de pago. Solo capacidad de pago. Si capacidad de pago es el hecho generador, o sea, todos los actos jurídicos que nosotros desarrollamos y realizamos todos los días estarían sujetos al pago de seguridad social. Si yo vendo un apartamento, estoy denotando capacidad de pago. Y ustedes se preguntarán al día de hoy, ¿ustedes están pagando seguridad social cuando venden un apartamento? No. Cuando ustedes venden un carro, cuando yo vendo un carro estoy denotando capacidad de pago, ¿cierto? Pero no estoy pagando seguridad social. Una sucesión, una donación, una liquidación de una sociedad patrimonial, una liquidación de una sociedad conyugal, una herencia, hasta la simple invitación a un almuerzo. Si yo decido en mi oficina invitar a todas las personas que trabajan conmigo y, por ejemplo, la cuenta cuesta 600, 700 mil pesos, ahí estoy denotando capacidad de pago y por eso pago seguridad social. Pues no. ¿Eso qué quiere concluir? Que capacidad de pago no puede ser el hecho generador toda vez que es un concepto que no es claro ni preciso. Es un concepto que es muy vago y está muy abierto a la interpretación. Entonces, tanto la base gravable como el hecho generador son elementos del tributo que no se encuentran dentro de la normatividad para que el gobierno pueda cobrar la seguridad social de las personas naturales sin contrato de prestación de servicios ni de los rentistas de capital. Eso para que lo tengamos presente. Ahora bien, nosotros hemos sostenido, y digamos que esto hace parte del litigio, como les digo, al día de hoy no hay sentencia del Consejo de Estado que confirme la tesis de la UGPP. Por lo tanto, estamos muy a la espera que el Consejo de Estado defina este tipo de procesos, porque esa sentencia de unificación va a definir por completo cómo las personas naturales, sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital, deben pagar la seguridad social. Mientras esa sentencia de unificación es proferida por el Consejo de Estado, si bien es cierto, hay unas normas que nos permiten decir que podría el gobierno de manera, les digo, antitécnica, desarrollar la base gravable, pero sería mucho mejor ese desarrollo de la base gravable que al sistema que tenemos el día de hoy. Y les voy a decir por qué. Como les venía diciendo, los elementos del tributo solo los puede crear el legislador cuando son tributos de orden nacional. Y esto que estamos hablando el día de hoy es un tributo de orden nacional. En ese orden de ideas, solo el legislador podría crear la base gravable, dejarla de manera clara y precisa. Pero mientras sucede eso, hay unas normas dentro del ordenamiento, ¿sí?, que obligarían a que el gobierno, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentara la base gravable. ¿Y por qué digo que esto sería antitécnico? Porque, como les digo, el único que puede regular la base, el único que puede desarrollar la base gravable es el legislador. Pero en este caso, pues a través de unas normas que están en el ordenamiento, pues el Ministerio de Salud y Protección Social podría desarrollar la base gravable. Y es mejor que el gobierno desarrolle esa base gravable a que al día de hoy no tengamos base gravable o estemos supeditados a la interpretación de la UGPP. Y entonces aquí es donde toma una relevancia absoluta el concepto de presunción de ingresos. La presunción de ingresos se encuentra desarrollada en 3 normas y estas normas dicen que el gobierno estará en la obligación de reglamentar la presunción de ingresos. Una vez el gobierno reglamente la presunción de ingresos, en esa presunción de ingresos podríamos decir que sí está la base gravable. Y ese sería el procedimiento que de ahí en adelante debería entrar a ejecutar
la UGPP, no el procedimiento que está haciendo el día de hoy, que es coger la declaración de renta, ingresos brutos, dividirlos en 12. Ese procedimiento no está avalado en ninguna norma, pero la presunción de ingresos que llegue a desarrollar el Ministerio de Salud y Protección Social sería la norma que nos permita llegar al convencimiento que hipotéticamente existe una base gravable y por lo tanto la UGPP podría cobrar los procesos de fiscalización a los independientes. Y sobre esa presunción de ingresos debería pagar el independiente. Y bueno, ustedes me preguntarán qué es esa presunción de ingresos. Pues la presunción de ingresos no es más que poder llegar a la base gravable conforme al desarrollo económico de unos conceptos que están definidos en la norma. Como les decía, hay 3 normas que ordenan al gobierno a que desarrolle la presunción de ingresos. Nosotros en la actualidad de esas 3 normas ya ganamos una de esas demandas a través de una acción de cumplimiento. El Honorable Consejo de Estado, sección quinta, ordenó al presidente y a través del presidente, mediante el Ministerio de Salud y Protección Social, la reglamentación de la presunción de ingresos. Y la presunción de ingresos incorpora una serie de conceptos que es muy importante. Esa presunción de ingresos lo que va a llevar es que a través del desarrollo de la presunción de ingresos lleguemos a una base gravable y esa base gravable tendrá que estar montada a través de unos desarrollos conceptuales que son, por ejemplo, periodicidad del ingreso del independiente, grado de escolaridad, edad del contribuyente, territorialidad. Entonces, digamos que el desarrollo de esta norma va a ser muy importante y esto que les estoy diciendo va a ocurrir, porque como les digo, a través de una acción de cumplimiento que nosotros interpusimos, el Consejo de Estado ya le ordenó al gobierno que reglamente la presunción de ingresos. Tienen 6 meses para reglamentarla. Si no la reglamentan para el 3 de diciembre de este año, estarían incumpliendo una orden del Consejo de Estado y nosotros como apoderados y abanderados de este tipo de procesos nos veríamos abocados a interponer un desacato para que el gobierno sí o sí reglamente la presunción de ingresos. Entonces, esto que les estoy hablando no es solo un hipotético, es algo que va a ocurrir. Por eso la importancia de este webinar, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, esa presunción de ingresos que desarrolla el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá como criterios básicos de análisis periodicidad del ingreso del independiente, territorialidad, periodicidad del ingreso, territorialidad, grado de escolaridad de la persona y el tipo de actividad. Porque esos 4 elementos son claves. Porque no es lo mismo una persona que vive acá en Bogotá a una persona que vive en otro sitio del país. Por ejemplo, no sé, en algún pueblo, podríamos decir en Ciénaga, o en Garzón Huila, o en algún municipio que se encuentre territorialmente bajo otras características y donde el ingreso y el diario vivir sea diferente, porque la vida acá en Bogotá es mucho más costosa, por lo tanto el pago de la seguridad social debería ser calculado sobre unos criterios que acabo de definir. Esos criterios que acabo de comentar son los criterios mínimos que debe tener la presunción de ingresos cuando desarrolle el Ministerio de Salud y Protección Social, ¿vale? Eso para que lo tengamos presente. Entonces, digamos, hay 3 normitas que, como les digo, incorporan la presunción de ingresos y esas normas al día de hoy el gobierno se ha quedado callado. El gobierno no ha hecho nada. Lo único que hicieron fue crear algo que se llama la presunción de costos. Y ya vamos a hablar ahorita de la presunción de costos, ¿vale? Inicialmente yo les estaba diciendo que lo que hace la UGPP es coger la declaración de renta, ingresos brutos, los divide en 12, a eso le aplica el 40%, llegamos al ingreso base de cotización y a eso le aplica las tarifas del 12.5, al 16 de pensión y el porcentaje al fondo de solidaridad pensional cuando superamos más de 4 salarios de ingreso base de cotización, ¿vale? Pero al mismo tiempo, a través de la resolución 209 del 2018, y por favor para que todos los que están presentes la descarguen, resolución 209 del 2018, se creó algo que se llama la presunción de costos. Como les venía diciendo, los contribuyentes en los procesos de fiscalización estaban a tope, estaban muy presionados, porque la UGPP le decía, yo cojo la declaración de renta y sobre eso usted me paga la seguridad social, a menos de que usted dentro del proceso de fiscalización me demuestre los costos y gastos.
Y entonces al contribuyente le quedaba muy complicado entrar a demostrar costos y gastos de 4 años atrás, cuando esos costos y gastos, la mayoría están montados en ese papel químico y la mayoría de las personas no escanean esos documentos, no los guardan en una carpeta digital. Eso quiere decir que el costo y gasto no lo podían entrar a sustentar. Entonces, muchos procesos de fiscalización en contra de los independientes que no se arriesgaron a llevar estos procesos ante la jurisdicción de lo contencioso, pues les quedaron en firme. Y como les quedaron en firme, les tocó pagar unas sumas muy cuantiosas, exorbitantes, de estos procesos de fiscalización. Entonces, pues evidentemente el gobierno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y no reglamentó la presunción de ingresos, que es la que yo vengo insistiendo que se tiene que reglamentar, y ya el Consejo de Estado ordenó al gobierno a través del Ministerio de Salud y Protección Social que la reglamente. Sino se reglamentó la presunción de costos. ¿Y qué es la presunción de costos? Pues que dependiendo de la actividad que se tenga, se le imputa un costo. Se le imputa un costo. Entonces, por ejemplo, hay actividades que tienen un costo presunto del 70%, del 60%. Y de acuerdo a esa resolución 209, yo puedo imputar un costo. Entonces, ¿cómo opera esa segunda fórmula? Yo tengo unos ingresos brutos declarados en renta. A eso hay unos costos que están en la renta. Pero esos costos en la renta yo no los puedo entrar a demostrar porque ya no tengo los documentos, porque ya los papeles o los documentos que comprueban el gasto y no se pueden ver, son ilegibles. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la resolución 209 y al ingreso le resto el costo presunto que tengo en la resolución 209 del 2018. Le imputo ese costo presunto y sobre eso le calculo el 40% y a ese 40% ahí ya me da el IBC. Y sobre eso sí le aplico las tarifas. Entonces, ¿qué dice la norma? Que usted aplica y paga la seguridad social con el procedimiento que le dé menor valor, ya sea el de la declaración de renta o el procedimiento de la presunción de costos que acabo de esbozar, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el pero de esa presunción de costos? Que esa presunción de costos normativamente estaba vigente hasta ayer. ¿Esto qué quiere decir? Que si la presunción de costos estaba vigente hasta ayer, la UGPP va a seguir con su interpretación fuerte y va a aplicar la interpretación montada sobre el procedimiento de la declaración de renta. Ahí dejo ese paréntesis porque va a ser muy importante cómo se van a desarrollar los procesos de hoy en adelante, porque al día de hoy la presunción de costos, que es la resolución 209 del 2018, se quedó sin piso legal, ¿vale? Yo creo que ahorita les voy a proyectar la presunción de costos que la debo tener acá. Bueno, miremos esto que también es clave. Existen excepciones a estar afiliado al sistema. Entonces, la primera, estar vinculado a un régimen especial, Policía Nacional y el Ejército Nacional, pensión. La jurisprudencia de la UGP ha ratificado que las personas que nunca han estado afiliadas a algún sistema y tienen 50 años de edad, mujeres, y 55 hombres, pensión, no están obligadas a afiliarse al sistema de pensión, ¿vale? Personas que cuentan con una pensión de vejez o invalidez o una asignación pensional tampoco están obligadas a cotizar a pensión. Residentes fuera del país, salud y pensión, ¿vale? Digamos que estas son las excepciones del sistema, para que las tengamos presentes. Bueno, y quiero buscarles acá la presunción, porque digamos que las diapositivas tienen mucho material y quiero ir al punto. Mira, acá lo que les estaba hablando, lo de hecho grabable, base grabable, hecho generador, base grabable. Ahora bien, lo que les comentaba, la resolución 209 y la 1400. La primera presunción de costos que salió fue la resolución 1400. ¿Por qué? Porque, pues, sin lugar a dudas, el gremio transportador presionó muchísimo y generó mucho lobby para que le sacara la presunción de costos y menos mal se la sacaron, porque el gremio transportador en los procesos de fiscalización los tenían reventados. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues fiscalizaban a un transportador y el transportador le pedían los costos y gastos, y la mayoría de los costos y gastos del transportador pues son gasolina, peajes, y ustedes podrán entender que ese costo y gasto está montado en esos papeles de esa tinta química, y cuando les pedían el costo y gasto, pues ya el papelito ni se podía ver, y como era ilegible, pues perdían el costo y gasto. Entonces ellos terminaron pagando seguridad social y pagando unos procesos de fiscalización por parte de la UGPP elevadísimos. Entonces, lograron que se les reglamentara la presunción de costos, y la presunción de costos, la primera que se desarrolló en el país fue la 1400. Esta está dedicada solo al sector del transporte.
Acá podemos ver el costo presunto que se le puede imputar. Ellos tienen desde un 66,6 hasta un 73,4 como costo presunto. Y si tienen trabajadores, tienen una base hasta del 83,6 hasta un 82,2 como costo presunto. Eso es buenísimo. Esta es la resolución 1400 del 2019, gremio transportador. Y esta es la 209 que aplica para todos los otros independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital. Miremosla, acá la voy a proyectar. Tenemos todas las actividades. Esta resolución al día de hoy, si uno lo mira normativamente, ya no tiene piso legal. No sabemos si la UGPP vaya a seguir aplicándola, por lo que les acabo de comentar. Pero esperemos que la siga aplicando, la verdad, porque esto es mucho más benévolo que coger la declaración de renta, dividirla en 12, aplicarle el 40% y imputarle a eso tarifas. Eso sale muy costoso. Pero si uno le aplica la resolución 209, la seguridad social sale más económica. Miren las actividades. Tenemos agricultura y ganadería, caza y silvicultura y pesca con un costo presunto del 73,9. B, explotación de minas y canteras, un costo presunto del 74%. C, industria manufactureras, 70%. Construcción, un costo presunto del 67,9. Comercio al mayor y al por menor con un costo presunto del 75,9. Transporte y almacenamiento sin transporte de carga por carretera. ¿Y por qué? Porque es que el de carga por carretera es la 1400, ¿vale? Entonces vuelvo y les miremos. Transporte y almacenamiento sin transporte de carga por carretera, porque la carga por carretera aplica esta resolución. Entonces, ese tiene un costo presunto de 66,5. No escribo una. Buen día, disculpe, ¿podemos apagar los micrófonos? Gracias. Siguiente. Alojamiento, servicios de comida. Tiene un costo presunto de 71,0. Información y comunicaciones. Tenemos un costo presunto de 63,2. Actividades financieras y de seguro, 57,2. Actividades inmobiliarias, 65,7. Actividades profesionales y científicas y técnicas, 61,9. Doctor Carlos, si podemos compartir la presentación. Que se comuniquen con usted. ¿Sí? Esto, no les escucho, disculpen, como les digo, yo no puedo ver nada mientras se esté presentando. Listo, cuéntenme. Y ya tomará la decisión, ¿sí o no? Les escucho, les escucho. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Los escucho. Sí, doctor Carlos, qué pena la interrupción. La gente está preguntando si la presentación se podrá compartir al final o que se comuniquen con usted directamente. No, nosotros vamos a compartir la presentación como hemos hecho en todos nuestros webinars, tanto Synergy como SPL, que trabajan este tipo de conversatorios. Nuestra costumbre es enviarles las diapositivas. Obviamente les voy a mandar unas más resumidas porque esto tiene mucho material jurídico y puede ser muy agotador. Les voy a mandar lo clave, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces continúo porque nos queda material y quiero escuchar las preguntas que ustedes tienen porque este tema es muy interesante. Entonces, actividades profesionales, científicas y técnicas. Miren 66,9. Necesito que presten mucha atención a las actividades y al valor del costo presunto que tenemos, porque al último voy a plantearles una pregunta que es muy interesante para que ustedes también entren a analizarla. Entonces, actividades profesionales, científicas, técnicas. Yo diría que en estas actividades profesionales estamos los contadores, los abogados, los que prestamos consultorías. Lo dejo con un paréntesis porque ahorita voy a hacer un desarrollo teórico de este punto. Actividades de servicios administrativos y de apoyo, 64,2. Educación, 68,3. Actividades de atención de salud humana y asistencia social, 59,7. Actividades artísticas y entretenimiento, recreación, 65,5. Otras actividades de servicios, mire esto, otras actividades de servicios, 63,8. Demás actividades económicas, 64,7. Rentistas de capital. Entonces, mire, rentistas de capital y entre paréntesis dice, no incluye ingresos por dividendos y participaciones, 27,5. Entonces, uno podría decir, ¿qué rentista de capital es ese? Pues puede ser el que recibe dinero de arrendamientos, pero uno también podría decir, qué pena, pero eso es una actividad inmobiliaria y yo me voy con el 65,7, ¿vale? Ahora bien, esta resolución plantea un costo presunto para manejarlo como les venía comentando. Ingresos, a eso le resto el costo presunto
y sobre eso sobre eso calculo el 40% y ese valor es el ingreso base de cotización. Sobre eso aplico tarifas. ¿Qué pasa? Entonces, como les digo, está la depuración a través de la renta y la depuración a través de la presunción de costos, ¿vale? Están esos dos modelos. ¿Qué pasaba? Antes la norma nos decía que, la norma lo que nos dice en la actualidad es que el que nos dé menos seguridad social de los dos esquemas, pago sobre ese. Entonces, si yo hago la depuración y me da menos sobre la presunción de costos, sobre eso pago seguridad social. Ahora, antes decía la norma que si yo tenía costos y gastos para demostrar superiores a los que están en la presunción de costos, los podía mostrar, los podía entrar a alegar, y si esos costos y gastos eran superiores hasta los de la misma renta, los podía entrar a demostrar. Modificaron la norma y digamos que si yo tengo costos y gastos superiores a el costo presunto, lo puedo hacer, pero tengo un límite. ¿Y cuál es el límite? Que el costo que yo entré a mostrar y a comprobar no puede ser superior al costo que yo ya declaré en la declaración de renta. Esa fue la modificación que hubo. Entonces, vuelvo y repito. Antes, yo tenía mi declaración de renta, tenía mi depuración también de presunción de costos, pero yo como contribuyente podía entrar a demostrar unos costos superiores al de la presunción de costos y superiores a los de la declaración de renta, siempre y cuando esos costos fueran unos costos de acuerdo al artículo 107, me los tenían que tener en cuenta. Entonces podía ser superiores a los costos del porcentaje de la presunción de costos y superiores a los costos que están dentro de la declaración de renta. La norma la modificaron y lo que dice ahora es que yo puedo entrar a demostrar unos costos superiores al porcentaje del costo presunto de la resolución 209, pero tengo como límite que ese costo no puede ser superior al costo que yo declaré en la declaración de renta. ¿Listo? Así está en la actualidad. Ahora, ¿qué les quería yo plantear a ustedes? Que en la actualidad está esta forma de pagar seguridad social para los independientes sin contrato de prestación de servicios y los rentistas de capital versus las personas que tienen un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un contrato de prestación de servicios, la normatividad, que también es cuestionable, pero no hace parte de este webinar, es la persona que tiene un contrato de prestación de servicios, tiene un contrato de prestación de servicios y sobre el ingreso bruto le aplico de una vez el 40% y sobre ese 40% aplico tarifas. A las personas que tienen tienen contrato de prestación de servicios, no les aplico la resolución 209. Entonces ustedes se preguntarán, oiga Carlos, a mí me sirve más aplicar la resolución 209. A mí me sirve más aplicar una presunción de costos. A mí me sirve más aplicar la depuración de independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de capital. Y la gran pregunta es, ¿cuándo yo aplico esto y cuándo yo aplico la de contrato de prestación de servicios? Pues lo único que diferencia las personas que tienen contrato de prestación de servicios y pagan seguridad social sobre el ingreso bruto, el 40%, y versus el independiente sin contrato de prestación de servicios y rentista de capital, es el contrato, solo el contrato. Y acá es cuando uno entra a interrogarse, pues yo prefiero no tener contrato. Yo prefiero no tener contrato. Ahora, ¿cuál es el trasero que tiene la UGPP para aplicarte esto o aplicarte contrato? Entonces, tienes un contrato de prestación de servicios, ingreso bruto 10 millones, y entonces como son 10 millones, a eso le aplico el 40%, a ese 40%, sobre ese 40% es el IBC para pagar salud y pensión, porque tengo un contrato, versus esto. ¿Y cuál es el trasero? ¿Cuál es la diferencia? Pues tener solo el contrato. En principio, eso sería el análisis que uno entraría a hacer sobre esta situación. Y si lo único que lo diferencia es el contrato, pues yo prefiero no tener contrato en principio, porque yo puedo prestar un servicio de consultoría y si no tengo contrato, pues yo le aplico la M, y tengo un costo presunto del 61.9. Por ejemplo, si tengo un contrato de prestación de servicios de consultoría jurídica, pues son 10 millones, digamos, me pagan 10 millones. A esos 10 millones tengo que aplicarle el 40%. El 40% son 4 millones. Sobre 4 millones sería la base para aplicar 12.5 a salud, 16 a pensión y el porcentaje del fondo de solidaridad pensional. Pero si no tengo contrato, tengo los 10 millones de pesos, ¿sí? Y a eso le aplico un costo presunto del 66.9. Una vez
le aplica ese costo presunto, a ese valor le aplico el 40%, y a ese 40% sí le aplico las tarifas. Pues es mucho más beneficioso aplicar esta depuración que acabo de mencionar, ¿vale? Bueno, mira, acá estaba comentándoles como un tema, esto es un desarrollo normativo de lo que acabo de exponer. Mira el ejemplo que estaba dando. Ahora, los procesos de fiscalización en la actualidad, la UGPP, a través de un requerimiento de información, le pide al contribuyente que envíe la información. Y en la actualidad toca montarla a través de una plataforma que se llama Storm User. Esa plataforma, sobre esa se carga la información y la información debe ser cargada conforme a unos requisitos y unos estándares básicos, que es la resolución 858 del 28 de septiembre del 2021, ¿vale? Es importante que tengan presente esta resolución porque esta resolución es la que nos diga los estándares mínimos sobre los cuales debemos entregar la información. ¿Cuáles son las sanciones que existen? Si uno independiente no entrega, pasa lo siguiente. Si uno independiente a un requerimiento de información no entrega la información, se inician dos tipos de procesos. Un proceso de determinación y un proceso sancionatorio. El proceso de determinación es que una vez llegue el requerimiento de información, usted no entrega la información, posterior a ello, la UGPP va a proferir un requerimiento para declarar y o corregir. Cuando profiera ese requerimiento para declarar y o corregir, si la inconsistencia en el pago de seguridad social corresponde a inexactitud, la sanción va a ser del 35%. Y la siguiente etapa, que es la liquidación oficial, si la inconsistencia es inexactitud, la sanción va a ser del 60%, ¿vale? Ahora, yo les voy a comentar, las inconsistencias en el pago de la seguridad social se dividen en tres tipos de inconsistencia: inexactitud, mora y omisión. Inexactitud es pagar sobre un ingreso base de cotización diferente al correcto, y el correcto de acuerdo a la interpretación de la UGPP, como les he venido comentando. Segundo, mora, pues estar afiliado pero no haber pagado. Y omisión, que corresponde a no estar afiliado y por ende no hay pago. Cuando es inexactitud, las sanciones es del 35 y del 60. Pero cuando la inconsistencia es de mora u omisión, la sanción en el requerimiento para declarar y corregir es del 5% por cada mes o fracción de retardo sin superar el 100% de la inconsistencia. Después del 5% hasta el 100% de la inconsistencia. Y cuando nos encontramos en la liquidación oficial, es del 10% por cada mes o fracción de retardo o máximo de un 200%. Cuando es omisión y mora, la sanción es súper alta. Esto para que lo tengan presente. Ahora, si usted no entrega la información, lo pueden sancionar por no entregar la información. Este tipo de sanciones normalmente se las vienen aplicando a las personas jurídicas, pero la norma no sesga la posibilidad de que la UGPP sancione a personas naturales por no entregar información. En la práctica, yo he visto prácticamente muy pocas sanciones por no entrega de información a personas naturales. Pero como les digo, la norma no impide a que la UGPP en los meses venideros empiece a sancionar por no entregar información. Y yo creo que va a ser muy probable que ellos empiecen a ejecutar mucho ese tipo de sanciones porque ustedes saben que el país requiere y necesita recursos. Acá está la tabla de sanción. Por el primer mes 30 VTs, por el segundo mes 90 VTs, el tercer mes 240 VTs, el cuarto mes 450 VTs. Esto tiene una reducción si usted entrega la información, dentro de los tiempos. Esto tiene una reducción conforme a la tabla de la ley 1819, que digamos nos permite tener una reducción en ese tipo de sanciones. Bueno. Listo. Yo creo que ya fuimos muy contundentes. Los escucho. Vamos a resolver algunas preguntas. Bueno, acá tenemos varias. Bueno. Si una persona es empleado, pero además es rentista de capital, ¿qué manejo debe dar el tema de las rentas de capital? ¿Debe realizar aportes por parte de rentas de capital? Si la respuesta es positiva, ¿cuál sería la base para esos aportes? Mire, como le digo,
En la actualidad hay un concepto del Ministerio de Trabajo que dice que si usted es rentista de capital y está pagando seguridad social como empleado, y les recuerdo a las personas que de pronto no son conocedoras, cuando digo que usted está pagando seguridad social como empleado, es que está pagando seguridad social con planilla E. La planilla E es la planilla con la que se paga seguridad social como empleado. Si usted está pagando seguridad social como empleado con planilla E, el Ministerio de Trabajo en un concepto confirmó que si usted recibe ingresos como rentista de capital adicionales, eso no debe ser sujeto a que usted esté obligado a pagar seguridad social como independiente. Ahora bien, esa es la interpretación del Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿cuál es la interpretación de la UGPP? La UGPP dice que sobre esas rentas usted tiene que pagar seguridad social. Entonces, digamos que la situación es complicada porque la posición de la UGPP es una posición muy fuerte, muy sesgada, muy pro fisco, y entonces, digamos, si el día de mañana lo fiscaliza la UGPP, pues usted tendría que pagar sobre esa interpretación, a menos que litigue todo el proceso y lo lleve a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dependiendo de la cuantía, si llega a Consejo de Estado, pues hay un buen chance de tener un fallo donde le dé unas condiciones mucho más favorables o beneficiosas al contribuyente. Porque es que en la actualidad la postura de la UGPP es una postura muy sesgada y muy fuerte. Ahora, ¿yo qué le recomendaría? Pues uno, si está pagando como trabajador, siga pagando como trabajador esa seguridad social, y las rentas que tiene como rentistas de capital, aunque se haga así un pago de seguridad social sobre la base de un salario mínimo, como rentista. ¿Y por qué le hago esa recomendación? Porque el día de mañana que le vayan a iniciar un proceso de fiscalización, usted no va a tener ni la sanción de omisión ni la demora, sino va a entrar a discutir, es una hipotética sanción de inexactitud, que es completamente diferente, mucho más económica. Estamos hablando de una sanción que oscila entre 35 a 60, a diferencia de una sanción del 200%, que es cuantiosa. Y digamos que bajo esa estructura, uno, la probabilidad es muy baja que lo fiscalicen porque usted ya tiene seguridad social de empleado. Tiene seguridad social de independiente sobre la base de un mínimo, ¿sí? Porque como le digo, la misma base gravable y el hecho generador no es claro. Entonces, digamos, en la discusión jurídica, usted está abierto a controvertir la situación. Esa sería una recomendación para un caso como ese, ¿vale? Si es un independiente, tiene un proceso de fiscalización, no ha resuelto el proceso con la UGPP, ¿le pueden negar la pensión de vejez? No, eso es independiente, no tiene nada que ver. Buenos días. ¿Se tiene algún monto en prestación de servicios sobre el cual se debe solicitar pago de seguridad social? Ah, bueno. Esto, si a usted le prestan servicios inferiores a un salario mínimo, no tiene que pagar seguridad social. Es sobre la base superior a un salario mínimo. ¿Van a compartir la presentación? Sí. Si la persona independiente es comerciante, no presta servicios per se, ¿es obligatorio pagar la seguridad social? Pues como le digo, esa seguridad social está muy vinculada a los ingresos que usted recibe. Si no recibe ingresos, pues no tiene que pagar seguridad social. Personas con asignación de retiro están obligadas a cotizar la pensión. Yo ya les mostré que es una de las excepciones. La presunción de costos aplica para contratos diferentes a de prestación de servicios personales. Correcto. O sea, la presunción de costos aplica para cualquier actividad diferente a un contrato de prestación de servicios. Y ahí es cuando yo les dejo plantear el interrogante, ¿es conveniente tener un contrato de prestación de servicios? Algunos me dirán, sí, Carlos, porque es que de esa manera yo hago a que me cumplan. Sí, tienes razón, pero mire las consecuencias que hay. Miremos ese punto, ¿no? La presunción de costos aplica para con listo. Entonces, en estos casos el contratante también está obligado a validar al contratista que pague la seguridad social para efectos tributarios. Mire eso. Esto es importante. Vuelvo y repito la pregunta que hace Natalia Sánchez Bermúdez. ¿La presunción de costos aplica para contratos diferentes al de prestación de servicios personales? Ya respondí. En esos casos, el contratante también está obligado a validar que el contratista pague la seguridad social para efectos tributarios. Mire que, digamos que esa obligatoriedad de pedir la seguridad social a la persona natural que te presta servicios, pues sí lo necesitas, porque si no, no puedes llevar dentro de la depuración de tu renta ese costo como un gasto. No puedes llevar ese valor como un gasto y no lo puedes llevar como un valor depurable. Entonces, es importante pedirle la seguridad social a ese independiente. Pero, si ese tercero con el que estás contratando es una persona jurídica, a las personas jurídicas en principio no le tienes que pedir seguridad social porque es deducible el gasto siempre y cuando corresponda al 107 y 2, tenga su correspondiente factura, ¿vale?
Buenos días, listo. El transporte, fletes, pasajeros, ¿qué resolución aplica para la presunción de costos? Natalia Sánchez Bermúdez, esta es la 1400. Esta 1400, como les digo, la 1400 es para transporte de carga, esa es la que le sirve a los transportistas, ¿vale? Miren esa resolución porque, como les digo, la resolución 209, desde ayer ya no la pueden utilizar. La UGPP ya no debería aplicarla porque su sustento legal feneció. Ahora bien, nosotros estamos muy a la expectativa si en los procesos de fiscalización la van a seguir aplicando. La 1400, su marco normativo sigue vigente, por lo tanto la 1400 no tiene ningún problema. La resolución gremio de transportes. Sí, la Carolina Bastos, sí, esa sigue. No, esa funciona. La 1400, como les digo, sigue funcionando. Es la respuesta para Carolina Bastos. Si es asociado a un fondo de ahorro de la compañía, el fondo de la distribución de servicios a los afiliados debe reportar sobre este valor, pues sería un ingreso. Y digamos, sobre el ingreso y bajo la tesis que tiene la UGPP al día de hoy, pues tienes que entrar a pagar seguridad social. Ah, mira Carolina Bastos. Al tener contrato de prestación de servicios, ¿se puede aplicar la resolución 1400? Yo te diría que no, porque es que esta 1400 aplica para el transporte de carga, pero que no corresponde a un contrato de prestación de servicios. O sea, es que el problema de aplicar tanto uno como el otro se sustenta y se soslaya en un documento. No debería ser así, ¿no? El análisis debería ser mucho más profundo. Debería decirse que solo los contratos de prestación de servicios donde se desarrolle una actividad personal del servicio donde prime la capacidad intelectual sobre la fuerza, deberían ser los únicos que estarían sujetos a esa regla. Pero eso no lo ha definido nadie. O sea, es más, esto ni siquiera se ha llevado al Consejo de Estado y todavía no se ha peleado a profundidad. Entonces, la diferencia de aplicar uno o el otro es meramente un contrato. Infortunadamente en la actualidad está así. Entonces es cuando uno se debe preguntar e interrogar, ¿me conviene tener un contrato o no? Bueno, yo creo que ya respondí un buen número de preguntas. Fue un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Carlos Mario Salgado. Nos pueden buscar en redes sociales. Nuestra firma es SPL Salgado Abogados y Consultores. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, SPL Salgado Abogados y Consultores. A mí me pueden encontrar como Carlos Salgado Legal. Y bueno, siempre estamos muy abiertos a prestar este tipo de consultorías. Y bueno, en alianza con Synergy vamos a seguir sacando este tipo de webinars que son muy importantes. Y bueno, fue un placer compartir con ustedes. Que tengan un excelente día y hasta luego. Doctor Carlos Mario, muchas gracias por su tiempo. Como usted dice, continuaremos haciendo estos webinars que son muy importantes para la organización. Apenas tengamos el resumen de las diapositivas que usted dijo, las estaremos compartiendo y los seguiremos estando invitando a los nuevos webinars que haremos. Muchas gracias a todos por participar.